Bueno, acá estamos en un segundo intento, que esta vez no va a ser fallido, con Victoria. ¿Cómo estás, Victoria? Hola Ilse, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un poco, nosotros solemos hacer una previa, ¿no? Antes, de comenzar a grabar, y estábamos planteando cómo veías vos la situación, y en ambos casos, ¿no? Por ahí pensarlo como madre también, ¿no? Y como desde el otro lugar que también es importante, justamente por el cual nos hace falta también ese aporte, que es la parte clínica. Así que, ¿cómo se está vivenciando por ahí? Por ahí, también comentanos dónde estás en este momento. Bueno, yo estoy cerca de mi ciudad natal, de Pergamino, así que dejé un poco la metrópolis en este momento de tanto desmadre, así que tengo la suerte de estar en un lugar un poco más tranquilo de la vorágine de todo lo que está sucediendo. A veces siento que esa distancia, por un lado, es un obstáculo y por otro lado ayuda mucho a pensar, ¿no? Porque me parece que en el primer encuentro de algo de esto hablábamos, Ilse, ¿no? Que Ujú. también lo vivencial no se lleva tan bien con el pensamiento y todo esto nos está pasando. Entonces, reflexionar sobre lo que está pasando, pensar algunas cuestiones en relación a cuarentena, pandemia, escuela en casa, eh, está requiriendo que pase un tiempo, ¿no? Para que lo podamos pensar. Lo cierto es que, bueno, llevamos casi 3 meses, así que algunas cosas uno pudo ir pensando. Sí, sí. Y, bueno, ¿cómo está la situación? Y sobre todo en la parte por ahí de la clínica, ¿estás haciendo también abordajes virtuales? Eh, ¿Seguís, digamos, atendiendo? Uh -huh. Sí, sigo atendiendo. Seguí inmediatamente atendiendo a mis pacientes adultos y los niños y los adolescentes me trajeron más preguntas en la continuidad de los encuadres. Me parece que con ellos fue como más difícil pensar qué proponer, qué flexibilidades tener. Ellos son los que hacen que pensemos todavía más creativamente la clínica, me parece. Y en eso estamos, con cosas que van funcionando, cosas que necesitamos revisar. Y en lo que a tus temas de interés respecta, Nilce, sí, a través de la clínica y a través de los niños y de los adolescentes, y como vos decías, a través de la experiencia también de uno como mamá, es que me van llegando pinceladas, ¿no? De la escuela y de la escuela en tiempos de pandemia, que me parece que son sumamente interesantes para pensar. En esto, por ahí preguntaban, ¿no? Algunos directivos y demás. Te traslado la pregunta para que por ahí compartas la experiencia. Esta situación de cuarentena, esta situación de aislamiento, ¿ha hecho que aparezcan determinadas sintomatologías en los pacientes? ¿Ha reforzado algunas cosas? ¿Cómo ves que desde lo que escuchás en la clínica están vivenciando adolescentes y adultos esta situación? Bueno, en principio me parece que a la pandemia la tenemos que ubicar como, como un acontecimiento. ¿Viste cómo trabaja, por ejemplo, un filósofo como Alain Badiou, el acontecimiento, que lo Sí. define como una ruptura con todo orden previo, ¿no? El acontecimiento no es cualquier hecho. El acontecimiento es un hecho que lo que marca es un quiebre con todo orden previo, es decir, con todas las coordenadas que organizaban nuestra vida anterior, ¿no? Es un hito. Ujú. Y en tanto tal, me parece que tiene que ser pensado como un acontecimiento que en cada sujeto, independientemente de su momento constitutivo, de su edad, pero bueno, vamos a hablar de los niños y de los adolescentes básicamente, me parece que como todo acontecimiento es una oportunidad y es un conflicto,
pero un conflicto en cuanto a potencialidad y en cuanto a potencialidad, digamos, de cambio, de transformación, de movimiento, o también en cuanto a su potencialidad restrictiva, ¿no? Quiero decir con esto que la pandemia la tenemos que ubicar como un acontecimiento que va a poner en marcha en cada sujeto sus recursos previos, va a reeditar conflictivas previas. Yo hace un ratito te comentaba, por ejemplo, de el caso de adolescentes que, por ejemplo, ya venían con alguna modalidad, por ejemplo, de mucha retracción y dificultades para establecer encuentros significativos con los otros, para circular el afecto en grupos sociales extrafamiliares. Estoy pensando en adolescentes de modalidades como más inhibitorias, más de retracción, para los cuales, por ejemplo, esta situación puede ser una trampa en el sentido de que son situaciones que de repente se vuelven muy cómodas porque está legitimado el quedarse en casa, está legitimada la pausa, el intercambio con los otros, y me parece que pueden resultar, por ejemplo, en retracciones significativas en algunos chicos, mientras que en otros son oportunidades, ¿no? Porque hay más tiempo para hacer lo que les gusta, son oportunidades de establecer lazos. A mí, por ejemplo, me llama la atención que hay chicos que se han puesto en contacto con primos o con hijos de amigos de los padres que viven en el exterior, en otros lugares, y que de repente en el cotidiano acontecer de los días, nunca estuvieron en contacto, y ahora esto hace que le voy a escribir a fulano a ver cómo se está viviendo esto donde vive. Y así como empezaste vos la charla conmigo, ¿no? ¿Cómo es estar en este momento en la provincia de Entre Ríos? ¿O cómo es en este momento estar en Chile, ¿no? Claro. Hay chicos con mucha inquietud, con mucha posibilidad de salida, mientras que para otros, pero esto digo, no es la pandemia en sí, sino lo que sucede frente a cualquier situación conflictiva. Se ponen en juego modalidades subjetivas y hay que ver el compromiso particular que esta situación establece para algunos chicos, mientras que para otros, vuelvo a decir, es una oportunidad también, ¿no? Y vos que trabajás con niños y adolescentes, esta configuración como acontecimiento, pero que plantea una modificación del tiempo y a la vez también plantea esto de que el adentro y el afuera no esté tan claro. Genera repercusiones también en los niños, los adolescentes, porque son dos momentos de la vida diferentes, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Esto de, sobre todo por ahí en la clínica o lo que escuchás desde la clínica, porque a mí me parece que se configura un nuevo tiempo, otro tiempo diferente al que vivíamos. Es un acontecimiento que irrumpe, pero a la vez también, digamos, plantea como antes había un lugar en donde yo iba a estudiar y mi casa. Ahora hay límites, hay nuevos límites, hay nuevas configuraciones, me parece, adentro y afuera con esta realidad virtual. Mira, hay algo que no se puede negar, me parece, y en este sentido recuerdo la conferencia hace poquito que también discutimos con vos sobre de Tonucci, cuando él plantea que hoy en día la escuela es el espacio y el tiempo de los chicos, porque han retrocedido un poco los tiempos que se pasan en casa, en la calle, y entonces no hay duda de que la escuela hoy en día es el gran organizador temporoespacial, no solo de los chicos, sino de sus familias. Eh, Creo que en todo caso habría que preguntarnos a qué llamamos desordenarnos temporalmente o desordenarnos espacialmente. Y acá de nuevo, me parece que cada sujeto tiene que ser pensado en su singularidad, porque, y esto es válido hasta para los adultos también, hay quienes necesitan de mucha regulación externa y les cuesta mucho ordenarse y ponerse rutinas, por ejemplo, y rápidamente estos días se convierten en largos chicles desordenados en cuanto al momento de las comidas, al momento del descanso, al momento de la producción.
Y hay personas que esto les resulta más sencillo, ¿no? Regularse internamente, ponerse tiempos, organizarse con la tarea, el tiempo de esparcimiento, el tiempo dedicado al cole. Otros chicos se desordenan mucho, pero a veces ese desorden es restrictivo y a veces es una oportunidad. Porque, por ejemplo, una cosa que supongo que a vos te estará pasando mucho, Ilse, que es muy comentado esto con quienes trabajan con adolescentes en los coles, que los chicos están mandando la tarea o las producciones a veces a las 2 de la mañana, a las 11 de la noche un sábado, ¿no? Eso no, yo no lo veo en absoluto de una manera como indicador de ninguna precariedad ni dificultad, al contrario, me parece que ellos mismos están encontrando sus momentos más productivos, los momentos en que están deseosos de conectar con el cole, que no siempre son los lunes a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Creo que, bueno, estas son de las cosas que son interesantes para pensar de lo que está pasando, ¿no? Que es esto del tiempo diferido, ¿no? Que están algunos autores empezando a pensar que, por ejemplo, las plataformas virtuales o esto de las clases virtuales, a cada uno de los chicos les ha permitido, ¿no?, un tiempo consensuado, homogéneo y normativo, sin un tiempo propio, donde cada uno entrega la tarea, por supuesto con plazos que debe haber, pero donde cada uno entrega la tarea, produce, hace, se conecta con su propia modalidad, ¿no? Me parece que esto es interesante porque en las escuelas a veces se desentiende mucho de las modalidades propias de los chicos y imparte consignas colectivas, todo es para todos, de la misma manera, en los mismos tiempos y de la misma, en la misma modalidad. Yo ayer, anteayer, conversábamos con un grupo estaban docentes integradoras, directivos, y hacíamos una analogía, no sé si te comparto, digamos, a ver qué te parece, digamos, decíamos, quizás antes pensábamos la escuela inclusiva con 2 o 3 chicos, y ahora la situación nos pone a estar en clave de inclusión, como en una posición, una postura inclusiva de todos. Realmente me parece más inclusiva porque estamos todos en esta situación, incluido el docente, porque a veces se pensaba desde el lugar del desfavorecido, y acá es como que todos estamos en la misma situación de desfavorecidos todos, como en una situación que todos necesitamos de aprender, porque hay más de un docente que ha pedido ayuda a sus alumnos para aprender algo de lo tecnológico para poder transmitir algo. Entonces decimos que era como que era una posibilidad de esto que tanto viene rodando como una palabra que a veces no ingresa, la idea de pensar quizás que esta es una oportunidad para pensar una escuela inclusiva. Vivenciarlo, no pensarlo, vivenciarlo como una escuela inclusiva. Desde la psicopedagogía clínica estamos empezando a pensar que la inclusión tiene que ver en las escuelas con realzar al sujeto, ¿no? Con, digamos, no con este discurso ya tan por ahí acostumbrado, incluso gastado de las diferencias, ¿no? Sino que no es en absoluto inválido, pero que sí necesita una vuelta de tuerca, ¿me entender? Y que me parece que tiene que ver también con entender lo común. En la escuela es en el único lugar durante la niñez y la adolescencia en que nos encontramos con lo común, ¿no? Lo común de las diferencias. Entonces, creo que la escuela inclusiva es la escuela que realza el sujeto, un sujeto que muchas veces queda como en segundo plano por los tiempos, los espacios, las normativas, los contenidos. Y ahora que todo esto último que estoy nombrando estallo, ¿no? Porque no hay tiempo, no hay espacio, no hay... no queda otra que realzar al sujeto, ¿no? Y me parece que realzar al sujeto requiere ciertas condiciones. En principio creo que una escuela inclusiva tiene que destacar muchísimo la posibilidad, hace un ratito hablábamos de eso,
de que las diferencias aparezcan, se realcen, enriquezcan a todos. Y las diferencias no aparecen en la masividad, tampoco en el uno a uno. Las diferencias aparecen en los pequeños grupos, ¿no? Y recién decíamos que es interesante ver que, por ejemplo, estas plataformas de Zoom, donde de repente uno abre la compu y se te multiplican los cuadraditos como en una hoja cuadriculada, yo pienso, ¿qué pasará? Porque muchos docentes lo están haciendo. ¿Qué pasará si empezamos a trabajar con grupos más reducidos, ¿no? Donde se pueda hacer algo que no se puede hacer en un tutorial de YouTube, que es aprender algo con otros. Aprender en un encuadre que posibilite el realce de las diferencias, el realce de modalidades discrepantes. El aprendizaje es confrontación, es alteridad que te atraviesa y te hace ver tu propia modalidad, tus propias carencias, y eso, si está encuadrado en una función docente de resguardo, de triangulación, posibilita, me parece, desplegar procesos de simbolización mucho más complejos, a partir de modalidades restrictivas muchas veces, ¿no? Pero es interesante ver que en las escuelas del hemisferio norte que están volviendo, bueno, acá tenemos el caso de Jujuy, que inminentemente ya no empezó, van a empezar. Las escuelas que están volviendo están haciendo clases más reducidas en tiempo y más reducidas en número de alumnos. Y estas son características de una escuela inclusiva, sin duda, que por ahí podemos revisar post pandemia, ¿no? O Sí, sí. durante. Y también el sentimiento de no pensar en la evaluación tanto ni en la tarea, porque me parece que eso también es algo que supuestamente eh, la gestión de las escuelas pasa por administrar las tareas y las evaluaciones. Y me parece que todo esto no es una ocupación, es como una consecuencia que ellos ven y por eso se necesita por ahí reflexionar y ver qué nos está diciendo esta situación también y qué nos dicen los chicos, ¿no? O sea, eh, me contaba una colega que está en nivel inicial, vos que estás por ahí como mamá también. El tema es que por ahí, bueno, o sea, la nena estaba acostumbrada a participar y cuando veía que no tenía esa posibilidad, se iba. O sea, dejaba la computadora y se iba a otro lado enojadísima porque no encontraba forma de ingresar ella, digamos, ¿no? Entonces, hay cosas que también se pueden ver y decir, bueno, poder ver cómo transmitir y pasar eso, porque yo no sé si del otro lado, eso veía la mamá, ¿no? Pero yo del otro lado no lo registraban que se fue, que dejó, bueno, que hacía la madre que varias veces quería jugar, entrar en el juego, la dinámica, la docente no captó eso. Bueno, esto que estás trayendo, me parece, perdón que te interrumpí, Sí, pero es como que no aguanto de pensarlo, ¿no? Porque tiene que ver con, a ver, no es lo mismo una nena que está, por ejemplo, no sé qué edad tiene la que estás contando, pero supongo unos 4 o 5, incluso cinco, 3, ¿no? cinco, cinco. Sí. Digo, no es lo mismo una niña de 5 años que se enoja porque no puede ser parte, ¿no? Que podemos pensar que está en un momento constitutivo donde la omnipotencia, que no deja de ser algo a trabajar, pero la omnipotencia es estructurante, es el armado del yo, es el participar con voz propia, es atravesar las diferencias con los otros. No es lo mismo una niña de 5 años que se enoja porque no puede entrar a si tuviéramos esa situación con un adolescente de 16, ¿no? Entonces, comprender qué momento constitutivo está atravesando un sujeto, cuáles son las conflictivas de este tiempo lógico, estructurante, yo creo que tiene que ser parte de las intervenciones docentes. La, la inclusión desde la psicopedagogía clínica está pensada así, ¿no? ¿Qué oportunidades dialógicas y de intercambio tenemos los psicólogos y los psicopedagogos que abogamos
por teorías de la subjetividad que te dan la posibilidad de comprender un modelo de constitución psíquica, cómo podemos dialogar, compartir en el diseño de estrategias, en el diseño de secuencias didácticas, en el diseño de intervenciones pedagógicas que sin duda son tarea del docente, no del psicopedagogo, pero que puedan ser resultado de un diálogo fecundo, ¿no? En esto, digamos, sé que a la vez también trabajás en equipo problematizan con Silvia Slemenson, con el equipo, digamos, plantearon, digamos, qué es lo que puede llegar a venir como problemática después de la pandemia en relación a la cuestión de aprendizaje, en relación a la vivencia escolar. Mira, la manera de vaticinio no. Yo lo que te puedo decir es lo que deseo que pase después de la pandemia. A mí me gustaría que sea una situación que deje como un poco, si se quiere, como más al desnudo, no me sale decirlo de otra manera, pero que grafique o que vuelva más clara la frecuencia con que la escuela se desencuentra de aspectos subjetivos de sus alumnos. Y porque me parece que acá sí hay resistencias y dificultades que están aconteciendo en estos días que no son de tan fácil escapatoria como las de la cotidianidad presencial. Esto es una opinión, ¿no? Entonces sí mi deseo es que sea, volviendo a Badiou, un acontecimiento de ruptura para el pensamiento, ¿no? En el sentido de, justamente aprender es un acontecimiento, en el sentido de ruptura, porque me parece que estamos en una situación donde los recursos habituales, acostumbrados, hasta me animaría a decir a veces, hablando de las instituciones educativas inertes que aparecen eh, frente a estas problemáticas, eh, son casi como si te dijera, en vez de la, en vez de la invención de recursos novedosos que requiere toda situación de ruptura, la fuerza insistente, ¿no? Ineficaz, absolutamente, de los recursos obsoletos, viejos, desgastados, que me parece que esta situación está poniendo muy en juego eso. Sobre todo, creo, me animaría a decir, en la escuela secundaria. Sí, sí, y en esto enganchó, digamos, de esta nena de 5 años, yo digo, la manifestación, si no es la madre la que llama la atención de esto que está pasando a la escuela nunca se va a percatar de esto que pasó. En cambio, el adolescente que vemos, y por la experiencia, tiene otras formas de manifestar su enojo o que no lo están haciendo partícipe de esto, que no le gusta, como por ejemplo, o sea, poner una imagen en el cuadrito ese que vos decís, que, o qué sé yo, desde Bart Simpson hasta que ha pasado, digamos, hasta algo que diga algo de su descontento, o poner el rata blanca todo lo que da, digamos, ¿no? Eh, ¿Mm? Esto, ahí depende mucho la flexibilidad yoica del docente para ver que es una oportunidad también y que en todo caso está participando, está diciendo algo que yo creo que el adolescente sí hace eso que no puede hacer por ahí el niño, ¿Mm? pero que está pasando. Y yo creo que, bueno, que en la secundaria me parece que hay más oportunidad por esto, porque el adolescente puede mostrar, además que es común a él el lenguaje virtual, no es algo ajeno. Él ha vivido en estos tiempos, esto que decíamos de mandar en su tiempo los trabajos y demás, genera, me parece, una idea de que él puede manifestar resistencia, cosa que, y hacer notar la resistencia, cosa que por ahí el niño, si no es a través de la familia, muy difícil que pueda. Se me ocurre, digamos, reflexionando desde esto que vos planteás también. Sí, lo que pasa es que yo a lo que voy también es a que me parece que los docentes a lo que tendrían que estar atentos de estas manifestaciones subjetivas es a su carácter, digamos, o
ocasional o de rigidez y repetición. Digo, porque la pandemia también trae cuestiones. Hay niños que están, no sé, desde tartamudeando, desde volviéndose más tímidos. Hay, por ejemplo, una función en estos Zoom que hace que no tenga que estar la camarita con la misma, perdón, con la vista propia, ¿no? Que a muchos chicos les favorece el despliegue de intercambio con los otros cuando no se tienen que ver, y otros al contrario necesitan verse. Pero digo, ¿hay lugar en la escuela para para estas pinceladas subjetivas que requiere los procesos de enseñanza-aprendizaje? Porque supongamos que esta nenita que vos contás está en un momento constitutivo donde evidentemente es el yo, ¿no? Yo quiero decir, yo quiero lo que yo... Imaginémonos que un docente tendría que dar algún tipo de lugar a eso sabiendo que es un momento de protagonismo, de necesidad de estar, ¿no?, ahí con tu producción, mostrándolas a los otros. Pero imaginémonos que esto es un rasgo rígido, repetitivo y ya no tan enriquecedor para esta chiquita. Está muy bueno también que una docente tenga hipótesis, ¿no?, presentes sobre esto y pueda decir, no, 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 hoy no es tu turno, ¿no? No la indiferencia del Zoom de que, bueno, te veo que no estás, pero no pasa nada hasta que mamá no dice algo, sí. Sino que esa docente pueda pescar eso y decir, bueno, hoy Laura no es tu turno, hoy va a hablar Florencia y la escuchamos a ella. Eso es una oportunidad de intervención, ¿no? Puede ser muy simple lo que estoy diciendo, o un poco reduccionista al menos, pero me parece que son, digamos, presentaciones que el docente tiene que pescar para intervenir, ¿no? Con una hipótesis presente en pos del aprendizaje en cuanto a transformación subjetiva, ¿no? Son oportunidades. Todo lo que pasa en estos días es una oportunidad. Pero ahí también en esto que vos decís, porque que por ahí uno lo puede sentir tan simple, no lo vea, creo que también ahí está la función de los equipos sí en los colegios, ¿no? De producir estas reflexiones con los docentes para que se pueda producir otra cosa. Quizás ese sea el gran aporte del equipo sí, ¿no? En los colegios. Sí, sí. Porque por ahí no, Psicólogos, también lo que esperamos no pasa a veces. no, y los psicólogos y los psicopedagogos en los colegios creo que tenemos que empezar a situarnos desde lo horizontal, desde lo dialógico y no como equipo asesor o consultores externos, ¿no? Creo que tenemos que meter las manos en la masa y trabajar junto con los docentes, no desde un lugar de supervisión y asesoramiento, ¿no? Me parece que nosotros también tenemos mucho para escuchar de la tarea pedagógica, este, compleja tarea si las hay. Este, Y rebautizar términos, ¿no? Esto de, porque a veces pensamos que no podemos usar otra palabra que supervisar o hacer seguimiento y por ahí inventar otras palabras o buscar palabras que también digan de otra manera esto que queremos hacer, porque a veces también tenemos la intención y hacemos otra cosa, pero la nombramos desde el lugar del control y la vigilancia también. tal cual. Bueno, te agradezco muchísimo. Espero que continuemos reflexionando. Por ahí puntualizamos después de un tiempito más a ver qué vamos vivenciando, y compartimos un poco lo que nosotros acá vamos experienciando y lo que vos desde la clínica y con el equipo también van hablando. Entonces nos enriquecemos mutuamente, porque un poco de eso se trata, esto de compartir y dejar para otros también esta colaboración conversacional que logramos, ¿no? No, gracias a vos, Ilse, también la oportunidad del intercambio, porque la verdad que en estos días tan para adentro, estas son oportunidades. Uno no piensa hasta que no está frente a otro, yo creo, ¿no? Lo demás es elucubración, es vida interna. El verdadero pensamiento me parece es el del intercambio, el del encuentro con los otros, y en estos días de tanto encierro, estas son oportunidades dialógicas no solo interesantes, sino necesarias. Así que gracias por la invitación.
la paciencia, por nuestras dificultades tecnológicas. Gracias por esta oportunidad. Vamos. Bueno, otra. Si Dios quiere. Esperemos, esperemos. Bueno, Gracias, que Guille. termines bien tu jornada. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Y a cuidarnos mucho todos. Chau, chau.